El tema, recordar, ¿cuál es el tema del libro de Romanos? ¿Ok? Dijimos, el tema del libro de Romanos es las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? Ese es el tema del libro de Romanos. O, en otras palabras, el evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? Este es el tema del libro de Romanos. Y como dijimos, es las buenas nuevas, es el evangelio de la justicia de Dios. ¿Ok? Aquí está el bosquejo de Romanos, ¿verdad? Que vimos con del doctor Marminick. ¿Ok? En el primer capítulo tenemos la introducción, las credenciales de Pablo, los saludos. Y en el versículo 16 y 17 de Romanos 1 tenemos la declaración del tema. ¿Ok? Hermanos, creo que estos son los versículos clave del libro de Romanos que nos declaran el tema. Miren lo que dice aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, y mire esta parte en negrita, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vibra. Entonces, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ok? Y luego tenemos, mire cómo hemos avanzado. Hemos ido lento, pero sin sueño. ¿Ok? O con poquito sueño. ¿Ok? Primero, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 18 al 3:20 es ¿por qué debemos obtener la justicia de Dios? Perdón, ¿por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe? ¿Ok? ¿Se acuerda cuál es la respuesta? ¿Por qué debemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe? Porque somos pecadores. ¿Ok? Y luego, 2, ¿cómo podemos obtener la justicia solamente por la fe? Por la fe en Cristo, en su obra completa, ¿verdad? Su obra completa. ¿Cómo podemos obtener esa justicia? Por la fe en Cristo. Y luego, ¿qué sigue después de obtener la justicia de Dios? Y bueno, dijimos, son varias recompensas, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación, tenemos entrada a la gracia de Dios, tenemos liberación del pecado, tenemos esperanza, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? La santificación. Y luego estamos en el capítulos 9 al 11, que tratan de contestar esta pregunta. ¿Quién puede obtener qué? La justicia de Dios solamente por la fe. Y acuérdense que de nuevo, capítulos 9 al 11, hermanos, tratan principalmente con Israel. ¿Se acuerda? El capítulo 9 al 11 trata especialmente con Israel. Ahora sí, vamos a nuestras Biblias, por favor. Vamos a nuestras Biblias, a ver si podemos avanzar un poquito más. Romanos capítulo 9. Ahora se siente raro, pero es el año pasado, ¿verdad? El año pasado terminamos hasta el versículo 13, ¿ok? Pero nada más voy a leer los primeros 5 versículos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Y de nuevo, estos primeros 5 versículos comienzan y nos presentan el deseo de Pablo, el dolor de Pablo, ¿verdad? ¿Por quiénes? Y mire, aquí menciona, los israelitas, ¿verdad? Estos capítulos 9 al 11 de Romanos van a tratar con el pueblo judío. Ahora, ¿qué especialmente? Recuerde, el pueblo judío
no estaba aceptando el evangelio. El pueblo judío estaba rechazando el evangelio. Entonces, algunos judíos llegaron a pensar, bueno, entonces algo está mal, ¿verdad? O sea, algo está mal. ¿Por qué el pueblo de Dios está rechazando el evangelio de Dios? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Entonces, hermanos, y Pablo va a tratar de defender, de nuevo, que Dios está bien. Y luego, mire, el versículo o la declaración clave está en versículo 6. Mire lo que dice la primera frase hasta el punto y coma. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Ok? Así es como va Pablo a comenzar a explicar. La palabra de Dios no ha fallado. Los israelitas tienen grandes promesas, tienen grandes privilegios, tienen grandes bendiciones. Que ahorita no estén disfrutando todos esos privilegios, que ahorita no los estén, verdad, gozando, no significa que Dios haya fallado. Y luego, ¿por qué? Mire lo que Pablo va a explicar. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y lo que Pablo va a demostrar, ¿verdad? Versículos 6 al 13, es que ¿qué? Dios, no todos los que son descendientes físicos de Abraham son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? Si eso fuera el caso, ¿quiénes fueran hijos de Dios? ¿Y quiénes fueran parte del pueblo de Dios? ¿Mande? No, pero no, ellos creían eso, que solamente por ser descendientes. Pero Pablo va a demostrar, no por ser descendientes, porque si no, ¿quiénes también pueden reclamar ser pueblo de Dios? Ismael es hijo de Abraham. ¿Y también quién? Esaú o los edomitas, ¿se acuerda? Ellos también pudieran, ¿qué? Reclamar, no, somos descendientes de Abraham. Por ¿Y los se hijos de, acuerda? por los hijos de la segunda esposa de Abraham. Exact, Este, este, exactamente. ¿Se acuerda que se murió Sara y se volvió a casar con Setura? Entonces muchos podían haber dicho, nosotros también ¿qué? Somos el pueblo de Dios, no. Y lo que Pablo da a demostrar no es cierto. Dios escogió una línea donde iba a traer al Cristo, donde, ¿verdad? Uno descendiente, donde iba a venir y donde, ¿verdad? Iba a venir el Cristo para que pudieran ser el pueblo de Dios. O sea, no o sea, no es automático por nacer judío ya, ay, soy judío y ya soy salvo. Soy judío, ya soy parte del qué? Del pueblo de Dios. No funciona así. ¿Ok? Ahora, ¿verdad? Ahora, mire versículos 14 al 18. ¿Ok? Esta es la porción que nos toca en esta mañana. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, estos pasajes son pasajes difíciles en un sentido, ¿verdad? O sea, estos pasajes son a veces de mucha discusión, a veces en la iglesia, ¿ok? Y es importante que los entendamos. Ahora, antes de comenzar, tengo aquí déjame, voy a poner la otra. Sí, sí. Y entonces es a lo que vamos, ¿ok? Voy a poner la diapositiva. Ok, vamos a comenzar con esto. no mandó folleto, pastor. No, hermano Juan, no tengo, porque todavía lo estoy haciendo. Entonces, porque este es un pasaje de nuevo, como digo, tiene sus... Es de la anterior, todavía de. No, este ya es otro tema, pero no hay hoja, todavía no hay hoja. ¿Ok? Entonces, ok, ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿ok?
Pablo de nuevo, versículos 6 al 13. Pablo dijo, bueno, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se demostrara que el plan de la salvación es según su designio y según sus propósitos y no según, ¿verdad?, lo que se esperaba. ¿Ok? Ahora, recuerde, el último versículo difícil es, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No sé cuántos estuvieron en esa clase. ¿Qué significa este versículo? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Se acuerda, hermana Patti? No estuvo. No se acuerda. O sea, lo que básicamente, Pablo está citando un pasaje de Malaquías, que nada más quiero recordarle. En Malaquías, el pueblo había venido de cautiverio, ¿verdad? Y Dios les dijo, oigan, yo los amo. Y el pueblo le contesta, sí, míranos, ¿en qué nos has amado? Y lo que ellos no querían las palabras de Dios, ellos querían una ¿qué? Demostración. O sea, míranos, venimos, todavía nos gobiernan, ni somos completamente libres. ¿Cómo que tú nos dices que nos amas? Y entonces Dios les dice, miren, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué significan esas palabras? A otra traducción, a veces la palabra aborrecí también es odié. Pero no está hablando, hermanos, de odiar en el sentido de que Dios tenía algo contra Esaú, sino que básicamente lo que les quiere decir es, yo escogí a Jacob y no escogí a Esaú. ¿Ok? Ahora, hermana. Yo recuerdo que dice la palabra de Dios que cuando Esaú le vendió su primogenitura a Jacob, a Dios no le agradó. Bueno, no. Que él haya rechazado su primogenitura. Bueno, eso dice el escritor de Hebreos. Pero lo que Dios les había dicho, esto es lo que Pablo usó. ¿Se acuerda? Pablo dice, antes que nacieran los niños, Dios ya había escogido a Jacob. Antes que nacieran los niños. O sea, no tuvo que haber antes que hubieran hecho bien o mal, Dios ya había escogido. Dios, antes que hizo el mundo, él sabía que iba a pasar. Sí, pero el punto no es ese, el punto es, o sea, Dios ya había hecho una elección. Ahora, lo que les va a demostrar en Malaquías es, ni Jacob ni Esaú merecían ser ¿qué? No son dignos de que Dios los escogiera. Los dos fueron hijos malos. ¿Sí o no? O sea, los dos tenían cosas de carácter reprochables. ¿Sí o no? O sea, Jacob y Esaú, los dos tenían cosas de carácter muy reprochables. Y luego, cuando se hicieron las naciones, Israel y Edom, los dos tuvieron cosas muy reprochables. Israel dejó a Dios, se fue a los ídolos, ¿se acuerda? O sea, entonces, el punto es este, y el punto que está haciendo Pablo de Malaquías es, bueno, ninguno de los dos merecía, pero Dios lo escogió. Y por tanto, Israel es el único pueblo que prevaleció. El pueblo de Edom quedó destruido. Su ciudad quedó destruida. Es más, si la querían reedificar, Dios la iba a destruir. ¿Por qué? Porque simplemente Dios había escogido a Jacob, y no había escogido ¿a quién? Esaú. No es tanto que Dios la tuviera. Ahora, ¿por qué fue destruida la ciudad de Edom? Por cómo Edom trató a Israel cuando se lo llevaron a cautiverio. ¿Se acuerda? Eso está en el profeta Abdías. Sí, el profeta Abdías es el profeta que les dice, en el día de su cautiverio, tú no debiste haber, ¿verdad?, hecho esto con tu hermano. ¿Se acuerda? Lo mató, lo persiguió, se burló. Es más, los que huían los entregaban. Esa fue la razón
porque la ciudad de donde fue destruida. No porque Dios tuviera algo contra ella, nada, no es porque Dios se le ocurrió decir, pues tú me caes mal, paz. No, hermanos, ¿verdad? O sea, había varias razones, ¿ok? Y entonces, ya que Pablo trató de demostrar eso, que es según la elección de Dios y que es la elección de Dios, entonces el versículo 14 comienza diciendo, hay injusticia, esta es la objeción, ¿hay injusticia en Dios? Y esto puede referirse a dos cosas, puede referirse, o sea, ¿es injusto Dios que escoja a unas personas y a otras no? También yo pienso porque Dios conoce el corazón de la gente y a veces uno cree que Ok, exactamente. Y eso probablemente, ahora, una es esto. Esa declaración, hay injusticia de Dios, pudiera ser que Pablo se está refiriendo a qué? A que los judíos iban a decir, ay Dios, mira, Dios escoge a unos, Dios no es parcial. Dios escoge a unos, quiere a unos y no quiere a otros. Pudiera ser. O la otra es, la palabra injusticia también pudiera traducirse o entenderse como infidelidad. ¿Hay infidelidad en Dios? O sea, Dios no está cumpliendo su palabra y no está, ¿por qué? De nuevo, porque si tanto amó a Jacob, ¿por qué de nuevo los judíos no están creyendo el evangelio? ¿Sí o no? Y esa pudiera ser la otra. A ver, si tanto Dios amó a Jacob, ¿por qué su pueblo, los judíos, no están creyendo al evangelio? Entonces, esa es una objeción. ¿Hay infidelidad en Dios? Y Pablo va a contestar, ¿qué? En ninguna manera. Y lo que va a pasar aquí, hermanos, es que va a dar dos explicaciones, ¿ok? Que van a introducir lo que Pablo va a querer decir en los siguientes capítulos, ¿ok? Ahora, estos capítulos son complicados, ¿por qué? Porque uno tiene que entender el contexto donde Pablo los está citando, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso no hice una hoja, porque lo que quiero, hermanos, es que miremos bien y entendamos bien el contexto, ¿ok? Entonces, ahora, mire por favor, en la Biblia no se ve tan claro, pero hay un paralelismo textual. Pablo va a dar dos explicaciones o va a dar dos ejemplos que empiezan con la palabra ¿por qué? En el original. Porque él dice a Moisés y cita Éxodo, ¿verdad? Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Entonces, como resultado, no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios, quien tiene misericordia. Y luego, misma estructura, porque la escritura dice a Faraón, ¿verdad? Te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y luego, entonces como resultado de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, mire por favor tantito aquí en la pantalla. Así es, si yo tradujera las palabras en griego, así es como se ve en la Biblia. Un por qué, un porque, dos explicaciones, dos ejemplos que tienen que la misma estructura. Así se vería en el idioma original, ¿ok? Entonces, esto Pablo lo hace con mucho propósito, ¿ok? Quiere presentar dos ejemplos, ¿ok? Dos ejemplos, que son básicamente dos lados de una moneda, ¿ok? Y entonces va a presentar un ejemplo con Moisés y va a presentar un ejemplo con Faraón. La cita que utiliza de Moisés y la cita que utiliza de Faraón requieren, hermanos, que conozcamos bien el contexto. ¿Por qué? Porque son pasajes difíciles. Porque imagínense, y aquí viene, el pasaje más difícil es de Faraón, cuando dice, al que quiere endurecer, endurece, y al que de quien quiere tiene misericordia. O sea, ¿significa que Dios a algunos endurece y a algunos no? Si nos tenemos la historia, sabemos que Faraón
no aceptaba y ahí dice que porque Dios se aceptó. Bueno, ahora, Y que Dios le endurece el corazón. ahora, Cada vez que iba a pedir permiso para salir, Dios le endurece el sí, corazón. sí, exactamente. Ahora, el reto de este pasaje, hermanos, o el reto de estos pasajes son, bueno, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos entender que Dios endurece el corazón? O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿significa que porque Dios lo endureció, Faraón ya no tenía chance de arrepentirse? ¿O significa que porque Dios... O sea, hay muchas preguntas. Era al revés, los dejaba ir y luego se arrepentía y ya no lo dejaba. Yo pienso, cada vez que leo todos estos pasajes, yo lo que entiendo es que Dios lo que quería tenía que cumplir su propósito acerca de destruir Egipto. No es decir, ¿cómo puedo hablar ahorita de eso? Acaban de sacar una película Ajá, en Netflix, se llama Éxodo, ajá, y sacan exactamente la porción cuando empieza la escena de que Moisés asesina a 2 egipcios. Entonces, uno de sus vecinos lo delata con su hermano, porque más bien era su sobrino, ya siendo sobrino ajá. que ahora es el faraón, porque no es el faraón. Entonces, usted como. Y aquel personaje de Salomón es un niño. Entonces, Moisés prácticamente viene todas las plagas, que no lo ponen como una lluvia, pero luego cuando yo me volví a ver, ahora proyectado, dije, no cabe duda, y Dios lo que quería era bueno, devastar el país, pero con el corazón que habían tratado a su pueblo. Porque en lugar de ir aflojando, los pueblos fueron agrediendo más. Entonces, Ahora, sé que pregunta que Dios entonces endurece para que ya. No, yo digo que Dios endurece, que te da la oportunidad de decir esto. ok, bien, bien. Ahora, eso es una buena, ok, eso es una buena. Aquí, hermanos, ese aspecto del endurecimiento, ¿verdad? Donde viene esta discusión de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. O sea, si Dios me endurece, entonces ya no soy responsable. Porque uno pudiera pensar, no, pues, ¿verdad? Dios lo endureció, entonces ya uno no es responsable. ¿Por qué? Porque yo ya estoy así porque Dios ¿qué? Porque Dios quiso. Pero no es así. No funciona así. Y de nuevo, y la respuesta, hermanos, o sea, mire, yo empecé a leer muchos comentarios y muchos comentarios así como que hay unos que ni se meten, hay unos que simplemente se especulan, pero especialmente hay dos, que es los que quiero usar, donde creo que, aunque es una pregunta difícil, creo que el libro de Éxodo nos va a dar pistas de cómo funciona ese endurecimiento. Y también nos va a dar pistas de cómo es el carácter de Dios. Y hermanos, y también nos va a dar pistas, o básicamente nos va a recordar cómo es nuestra naturaleza humana. Porque el endurecimiento, hermanos, no tiene que ver, a veces pensamos que el endurecimiento tiene que ver como una acción sobrenatural de Dios para que nosotros nos volvamos más rebeldes, más obstinados. No, hermanos, la verdad, ya somos rebeldes y ya somos obstinados. O sea, Dios no necesita mandarnos más cosas extras. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a verlo entonces, como dije, pero hay que, de nuevo, pero la clave está en el contexto. O sea, hay que ir a los pasajes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo. ¿Ok? Moisés. ¿Ok? Ahora, la cita que Pablo va a usar está en Éxodo 33. Ahora, vaya a Éxodo 32, por favor. Vaya sus Biblias a Éxodo capítulo 32. Ok, si su Biblia tiene título, ¿qué hay en este capítulo?
Ok, entonces no vamos a leer mucho este pasaje, nada más. Ok, tenemos aquí el becerro de oro. Bueno, como ustedes y yo sabemos, Israel comete un gran pecado y hace a Yahweh o a Jehová a la imagen de un becerro de oro. ¿Se acuerdan? El pueblo dijo, no, Moisés ya se murió, Aarón. Y recuerde, no estaba introduciendo otro Dios. ¿Se acuerdan? Aarón no estaba, ¿verdad? Estaban haciendo el becerro. ¿Y qué estaban diciendo del becerro? Este becerro es ¿qué? Es Jehová. No estaban trayendo otro Dios extraño. Estaban diciendo, este becerro es ¿qué? Jehová. Ahora, Quiero decir también que todos agarraron todo el oro y lo tiraron en la lumbre y salió. eso es lo que Aarón le explica a Moisés. Mira, Moisés, mira, este pueblo me obligó y agarramos, lo echamos. Así, hermanos, o sea, las palabras se leen como si fuera así como, así salió un becerro. ¿Quién sabe cómo? Así se lee, o sea, esa es la explicación. Imagínense, Moisés, Aarón. ¿Verdad? O sea, ¿tú crees que yo nací ayer? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en este pasaje. Luego, en este pasaje también tenemos Moisés intercede por el pueblo. ¿Se acuerda? Desde que estaba ahí arriba con Dios, Dios le dice, hey, este pueblo ya, quítate, lo voy a exterminar. Y no, Señor, intercede por ellos. Desciende para confrontar el pueblo y hace justicia contra aquellos rebeldes y obstinados. Hermanos, en esta porción mueren varias personas. ¿Por qué? Por rebeldes y obstinadas. El capítulo 33, aquí es donde está la cita. En el capítulo 33, primero Dios comienza, versículos 1 al 3, Dios afirma que su presencia no va a ir con ellos. Ahora déjenme, por favor, voy a leérselos de la Nueva Traducción Viviente. Sí. Sí. Ok. No pueden ver mi pantalla. Ok, denme un minutito. Ok, quiero que vea aquí, por favor, los primeros versículos. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos y los hititas, los fereceos, los heveos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, miren lo que dice Dios. Y yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los que destruiría en el camino. Y entonces eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Dios afirma que su presencia no va a ir con ellos. Entonces, miren lo que versículos 4 al 6. Israel se entristece por esta causa. Versículos 4 al 6. Miren por favor aquí. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que le dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera por un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. O sea, el pueblo se entristeció. O sea, pues el pueblo dice, ahora, pues si Dios no nos va a acompañar. Entonces, lo que hay en los siguientes, voy a poner aquí lo que hay, hermanos, en los siguientes versículos, Moisés instala un tabernáculo provisional, ¿verdad? Allá lejitos, un tabernáculo, cuando él necesita hablar con Dios o cuando alguien necesita consulta, allá. Y después, ahora sí viene, hermanos, en el versículos 2 en adelante, comienza una conversación con varias peticiones, ¿ok? En las primeras peticiones, mire lo que dice el versículo 12.
Moisés comienza. Mira, tú me dices, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia. Ahora pues, si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Que me muestres tu camino. Porque dice, para que yo te conozca y haga tu camino es como tú quieres que sea. Exactamente, eso es lo que le está pidiendo. Te ruego que me muestres qué es lo que quieres. Te ruego que me muestres qué es lo que te gusta. ¿Qué es lo que te... Exactamente, eso es lo que le está pidiendo. Moisés le está pidiendo una explicación de su carácter, de las cosas que le gustan, lo que no le gustan, lo que le desagrada, lo que no le desagrada. ¿Por qué? Porque, hermanos, acababan de hacer un becerro y Dios no va a ir con ellos porque los va a destruir. Entonces Moisés dice, y Moisés le está diciendo, Señor, si de veras yo soy tan especial por contigo, enséñame cómo eres. Exacto. Exactamente. Ahora, mire, y luego le dice, la segunda petición, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la presencia de Dios es tan importante? Miren lo que dice el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tú, mire esta frase, mire esta parte del versículo. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. O sea, básicamente dice Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, pues ¿qué chiste tiene? Tú eres la única diferencia entre nosotros y los demás pueblos. O sea, si tú no vas con nosotros, vamos a ser como todos los demás pueblos que tienen un montón de dioses y que andan vagando. Pero tú eres lo que hace diferencia, tu presencia. O sea, Señor, tu presencia es lo que hace diferencia. Entonces, note aquí, Dios contesta favorablemente y le dice, ok, voy a hacer esto que también has pedido. Ahora, Moisés le pide, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Te pido que me muestres tu gloria. Eso es versículo 18. Y entonces, mire versículo 19. Mire versículo 19. Dios contesta. Voy a leerlo en Reina Valera y luego aquí en la Nueva Traducción Viviente. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré. Esta es la cita de Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, mire por favor Nueva Traducción Viviente. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé o Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y me mostraré compasión con quien yo quiera. Ahora, déjeme enseñarle otra traducción. Un comentarista, un hermano, Douglas Stewart, dice que estos versículos también pueden traducirse así. Invocaré mi nombre Yahweh delante de ti. Es decir, muestro gracia al ser misericordioso y muestro compasión al ser compasivo. La cosa es que la imagen es muy grande. Puede ser, la verdad es una escena complicada, hermana, para poder decir
Exactamente. Ahora, lo que aquí está, miren, lo que es importante de esta declaración es que está diciendo, Moisés de nuevo, mire la petición de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, ¿qué estaba pidiendo Moisés? Recuerde que esa palabra gloria para nosotros a veces es como muy rara, pero esa palabra gloria habla de honor, habla de prestigio. Es más, literalmente la palabra habla de peso, algo que es valioso. Entonces, básicamente Moisés le está pidiendo a Dios una muestra de su honor, de su gloria, de su carácter, porque recuerde lo que le había pedido: Señor, enséñame tu camino, enséñame realmente lo que te agrada. Y le vuelve a decir: Señor, pero muéstrame esa gloria. Entonces, miren lo que Dios le contesta, dice: voy a mostrarte, dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Ok, hermanos, aquí está entonces. ¿Dónde está la gloria de Dios? En su nombre. Ok, note aquí. ¿Dónde va a estar la gloria de Dios? En su nombre. Ok. Esto es lo que Dios le está contestando. Mira, yo voy a pasar delante de ti. ¿Y voy a qué? Y voy a proclamar mi nombre. Pues los tres son Dios, nada más que recuerde que son en diferentes personas. Okay. A veces los pasajes lo hacen ambiguo. Sí, exactamente. Exactamente, entonces, exactamente, y ahí está el punto, hermanos, aquí está el punto del pasaje. Dios le pide, muéstrame tu gloria, Moisés le pide, muéstrame tu gloria, y Dios está contestando, voy a hacer pasar toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. O sea, la gloria de Dios se encuentra en su nombre, y luego, junto o conectado con su nombre es, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Esa es como la versión de la idea. Esta es la otra traducción. Invocaré mi nombre Yahweh delante de ti. Es decir, muestro gracia al ser misericordioso y muestro compasión al ser compasivo. Así está escrito en hebreo. O sea, básicamente está diciendo Dios, mi nombre es, yo muestro a quien yo quiero. ¿Ok? Ahora, hermano, ¿por qué esto es importante? Porque recuerde, vienen de un evento donde ya lo sacó y lo traiciona. Dios sacó a los judíos de Egipto y lo traicionaron, haciendo un becerro, nada más porque Moisés se tardó tantito. Hermanos, ¿puede pensar en eso? Todo el pueblo traicionó a Dios porque Moisés se tardó tantito. Hicieron un becerro. Entonces Dios, hermanos, estaba a punto de aniquilarlo, ¿verdad? Entonces, este pasaje se vuelve muy especial. ¿Por qué? Porque a ellos no lo merecen, pero Dios quiere.
Padre Celestial. Porque también decía que amor Sí, sí. O sea, bueno, ya habían visto la demostración sobrenatural de que Dios los acompañaba. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, y esto es de nuevo, este es el contexto especial. O sea, el pueblo no lo merece. No lo merece, son obstinados, son rebeldes. Más tardo en sacarlos que ellos tardan en traicionarme. No lo merecen. Pero quiero decirles que yo voy a mostrar misericordia. Hermano. Ahora, hermana. Ahora, y este es el punto de Pablo en Romanos. ¿Ok? Ahora, note aquí. En Éxodo 34, Moisés se alista con 2 tablas nuevas, que es lo que dijeron. Entonces después, versículo 5, mire, dice aquí, entonces Dios procederá a mostrarle su gloria. De nuevo, mire versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando ¿qué? Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y, ¿verdad? Note aquí. Aquí alteré un poquito la Biblia de las Américas. Entonces, mire lo que dice este versículo. Y pasó Yahweh por delante de él y proclamó. O sea, Dios mismo pasa y Dios mismo grita. Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y de nuevo, hermanos, ¿dónde está la gloria de Dios? En sus nombres, en sus atributos. ¿Dónde está la gloria de Dios? En sus nombres, en sus atributos. Cada uno de estos atributos, los hemos estudiado los miércoles, es muy especial. ¿Por qué? Porque esto que, hermanos, esta es la autorrevelación de Dios. O sea, Dios les está diciendo cómo es Él. O sea, ellos no están averiguando cómo es Dios. Dios les está diciendo cómo es Él. O sea, no se están, ay, ¿cómo será? No, pues para mí Dios es así. No, pues, no. Aquí nadie va, aquí no es que van a conocer a Dios como se imaginan, ni van a pintar a Dios como se imaginan. Es como Él dijo, no te fies, Jehová, Dios. Esta palabra es llena de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia. Esta es la palabra para fidelidad y verdad, compasivo, hermanos. Esa es la palabra de, hermanos, Él es muy compasivo, se duele, reacciona. Hermanos, siente. Entonces, esto es lo que le está diciendo. Entonces, Dios mismo está pasando delante de Moisés y Dios está gritándole o hablándole quién es Él. Pero mire el siguiente versículo. Ya que dijo que Él es esto, dijo, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Lo que probablemente está diciendo es que el castigo muchas veces puede llegar hasta, es lo que está tratando de decir, hasta la
tercera y cuarta generación. O sea, el efecto del castigo. No tanto que las generaciones van a ser castigadas por sus padres, sino el efecto del castigo, las consecuencias del castigo. Eso puede pasar. Ahora, ¿cómo sé eso? Tengo un ejemplo. Elí, ¿se acuerdan? Elí, o sea, Dios, con Elí también había una maldición, así es que lo hace un poquito complicado, pero la familia de Elí sufrió un castigo que les afectó a todos los demás. O sea, los demás no pagaron por el pecado de Elí, pero lo que Elí hizo afectó a las siguientes generaciones. Ajá. Sí, o sea, perdón, los hijos de Elí. Entonces, bueno, parte de... Ok, entonces, y esto, hermanos, ahora, de nuevo, ¿qué es el punto aquí de Pablo? Cuando Pablo está citando, ¿hay alguna infidelidad en Dios? ¿Hay alguna injusticia en Dios? O sea, de nuevo, que el pueblo judío, ¿verdad? Que Dios los ame y que Dios los haya protegido y que Dios haya escogido, ¿verdad?, a individuos, ¿verdad? Y aún que Dios los haya preservado, pero que no estén respondiendo al evangelio, ¿significa que hay injusticia en Dios? No. Y de nuevo, ¿por qué? Porque les quiere recordar, ustedes no la merecen. Acuérdense de lo que pasó inmediatamente cuando los sacó de Egipto. Ustedes no la merecen y aún así la tuvieron y la disfrutaron. ¿Sí o no? O sea, este es el punto de Pablo. Y entonces por eso dice, regrese a Romanos y ya terminamos con Romanos 9. Entonces por eso Pablo termina diciendo, Romanos 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene que. O sea, y es lo que está tratando de decir. Ahora, hermanos, ¿por qué también este pasaje es importante? Porque ¿quiénes están respondiendo al evangelio? Los judíos no, pero ¿quiénes sí? Los paganos. Los perros para los judíos. La gente sin alma. Esa gente despreciada. Ellos están respondiendo al evangelio. Y aquí dice, ¿por qué nosotros no, que guardamos tus leyes? ¿Por qué ellos sí que? Y de nuevo Pablo está diciendo, no es del que quiere ni del que corre. Estas dos palabras, hermanos, son para decir, no es del que quiere y hace. No es por tus deseos ni por tus acciones. Es Dios que extiende ¿qué? Misericordia. Ahora, y este es el punto, hermanos. Ahora, hermanos, y esta es la cosa muy especial. Hermanos, Dios estaba mostrando misericordia. Entonces, de nuevo, ¿hay injusticia en Dios? No. No hay infidelidad en Dios. No hay injusticias en Dios. Dios les está mostrando misericordia a ustedes y a los gentiles. Ninguno de los la merecen, pero Dios la está mostrando y les está dando oportunidad y les está dando chance para que se salven. Porque de nuevo no depende del que quiere, porque de nuevo, hermanos, y esta es una trampa que uno puede caer en la iglesia. Dios me salvó porque pues Dios ya sabía que yo iba a ser pastor. Dios me salvó porque yo iba a ayudar con Dios. O Dios me salvó porque yo iba a tener una gran familia. O Dios me salvó porque yo iba a ganar a muchos. ¿De veras? Hermanos, es correcto. Es porque extendió su misericordia. No la merecíamos. Nadie la merece.
y le extendió. Y de nuevo, y con justa razón Pablo usó este pasaje. Más tardó en sacarlos que ellos en traicionar. Y aún así Dios les extiende que y los perdona. Y dice aquí, ¿sí o no? Que guarda la misericordia millares. O sea, que guarda la misericordia a muchas personas. A muchas personas. Entonces, este es el ejemplo. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Faraón. Este es uno más largo y este es uno más complicado, pero es el otro que Pablo va a decir. Bueno, ya lo veremos en la otra clase. Ok, bien, vamos a orar.